Abre tu Biblia en Levítico, capítulo 2. La semana pasada, en el capítulo 1, vimos a Jesús como ese sacrificio. Él se entrega de manera total y nos llama a cada uno a ofrecernos de la misma manera, sin reservas. Lo vimos la semana pasada, completos a Él. Porque estamos aprendiendo cómo Dios toma el pecado con seriedad. No es una cuestión únicamente de moralidad, sino es costoso. Lo vemos en la cruz del Calvario. Jesús tomando nuestro lugar, recibiendo el castigo que nosotros merecíamos. Así se restaura esa comunión con Dios. Estuvimos observando algunos principios, el tema de los sacrificios, pero ahora estamos ya en el capítulo 2 y también vamos a ver a Jesús. Va a haber algo práctico para ti y para mí. Y muchos quizá preguntan por qué es o por qué era tan importante cada detalle, ¿cierto? Porque ahorita vamos a leer el capítulo 2 y vamos a ver detalles acerca de, digamos, ingredientes, formas. ¿Por qué está tan detallado Levítico? Acuérdense dónde está el pueblo. Está al pie del monte Sinaí. Ellos vienen de una vida de esclavitud y Dios le está enseñando a su pueblo al pie de este monte una vida, un estilo de vida totalmente nuevo. Quiere limpiarlos de todas las prácticas paganas. Habían estado por años y generaciones en un lugar muy pagano con muchos dioses ajenos, Dios con D minúscula. Y se les había quedado algunas cosas, como a ti y a mí. De repente ciertas cosas que traemos cargando de nuestra vida pasada, Dios quiere limpiarnos. Y Él quiere limpiar de todas estas prácticas que habían aprendido en Egipto. Acuérdate que es esa misma generación, son los israelitas que estaban siendo esclavos en Egipto. Dios los libera y quiere restaurar esa verdadera adoración a Él. Adoración significa reconocer lo que Dios, quién es Dios es y lo que Dios ha hecho. Eso es adorar a Dios. Y entonces al poner detalles quiere evitar que Israel caiga otra vez en su antiguo estilo de vida. ¿Te suena familiar? Estamos de alguna manera caminando en la fe, conociendo la palabra de Dios, y de repente otra vez ciertas cosas tocan. ¿Qué onda? ¿Te acuerdas? Dios quiere limpiar eso. Porque muchas veces nosotros hacemos cosas pensando que de esa manera, ok, voy a agradar a Dios, casi a mi manera. No es así. Es a tu manera, Señor, como tú dices. Voy a dejar de hacer esto, voy a hacer esto otro. Me estoy sacrificando por ti, pero le hemos preguntado a Dios si eso verdaderamente le agrada, si eso es olor grato, si eso es lo que Él pide de nosotros. El domingo pasado vimos en quién Dios se complace y por medio de quién tú y yo podemos agradar a Dios. 2 veces Mateo registra una voz de los cielos. La primera, después de ser bautizado Jesús, la voz del cielo dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso está en Mateo 3:17. Y otra vez en el monte de la transfiguración dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esto es Mateo 17:5. A Él oíd. Así que solo en Jesús podemos agradar a Dios Padre. Y eso es lo que venimos a hacer, a escuchar a Jesús, su palabra, seguir su palabra. Así que si tienes tus notas ahí de la semana pasada, escribimos un pequeño bosquejo. Estamos en la primera parte, dijimos que del capítulo 1 al 17 de Levítico vamos a ver los sacrificios y las ofrendas santas. La semana pasada vimos el holocausto, titulamos la enseñanza completa entrega. El día de hoy, la ofrenda que se presenta en el capítulo 2, para tus notas, es una ofrenda de agradecimiento a Dios. En tu Biblia probablemente, si tienes algunos títulos, aparece como ofrenda vegetal u ofrenda de cereales. Es completo agradecimiento a Dios. ¿Por qué no leemos el capítulo? Vamos viendo los detalles, identificando características de estas ofrendas, como lo vimos la semana pasada, lo concerniente al pueblo de Israel, lo concerniente a nuestro Señor Jesús y al final, ¿qué tiene que ver con nosotros? Y después de leer esta porción,
Oramos. ¿Ya estás ahí, Levítico capítulo 1? Dice la palabra del Señor. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Cuando ofreciereis ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Mas si ofreciereis ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es ofrenda. Verso 7. Si ofreciereis ofrenda cocida en cazuela, será de flor de harina con aceite, y traerás a Jehová, ve subrayando las partes que te llamen la atención, la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida, ¿qué dice el texto? De olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Ahora observa estas restricciones. Verso 11. Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová, ¿qué dice? Será con levadura. Subraya. Porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel será de quemar ofrenda para Jehová. ¿No te llama la atención? Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda, subraya sal, que presentes, y no harás que falte jamás tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Si ofrecereis a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias, y pondrás sobre ella, también subraya, aceite, y pondrás sobre ella incienso, es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite, con todo el incienso. Lee conmigo, es ofrenda encendida para Jehová. Vamos a orar. Inclina tu rostro. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí juntos. Solo tú puedes hacer este milagro, Señor, que literalmente miles de años después de que hablaste estas palabras a Moisés, las tomemos con tanto respeto, Señor, con tanto honor, porque es tu palabra, Señor. Estás apuntando desde este tiempo en Levítico a Jesucristo, que vendría y vino y caminó entre nosotros, y murió y resucitó y ascendió al cielo, y hoy prepara morada para nosotros. Un día regresarás. Qué glorioso saber que en un capítulo como este te vamos a encontrar, Señor, y también nos vamos a reflejar y vamos a observar qué aplica o qué cosas prácticas podemos nosotros ver y ser limpiados, Señor, por medio de tu palabra. Así que pedimos tu Santo Espíritu para cada uno de nosotros. Enséñanos, Señor. Guíanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, y juntos decimos amén. Ok, entonces creo que te llamó la atención desde el inicio una palabra que no usamos, ¿no? No es oblea, es oblación, ¿no? ¿Me compras una oblación? No, es una oblea. Oblación, ok. No es común en nuestro vocabulario, estás tomando nota, significa una ofrenda para agradar a alguien. Aquellos que quieren agradar o querían agradar a Dios llegaban y presentaban su ofrenda de oblación. Qué gran contraste, si tienes ahí tus notas abiertas, de este capítulo y el capítulo anterior, porque en el capítulo anterior hay mucha muerte, hay mucha sangre, pero en el capítulo 2 que acabamos de leer completo no hay sangre. En el capítulo 2 vamos a encontrar harina,
y granos y aceite y sal. Ya me dio hambre, ¿no? La primera es la ofrenda de flor de harina, si estás tomando nota. Esto está del verso 1 al 3. Es flor de harina sobre la cual se echa aceite, se pone incienso, se toma un puño, se quema en el altar. Otras versiones lo traducen como harina fina de la mejor calidad. Ahora vamos un poquito a clases de cocina, ¿no? ¿Cómo se obtiene la harina? Pues Benji, voy al súper, ¿no? Y ya la compro, ¿ok? Es verdad. Pero en ese tiempo, o aún todavía, se tiene que seguir un proceso. Se obtiene al moler el grano del trigo. Primero vas a seleccionar los granos, después los limpias, los humedeces y finalmente se trituran y se tamizan como con un colador, ¿ok? Y entonces vas triturando hasta que pasa por este colador y tienes harina fina, harina selecta, harina de la mejor calidad. Ese es el primer sacrificio, la primera ofrenda. Recuerda que no perdamos de vista a Jesús, ¿ok? Pero ahorita estamos en la parte concerniente a lo que dice el texto, lo que observamos en el texto, ¿no? La segunda ofrenda es ofrenda cocida. En esa parte hay 3 tipos de ofrenda cocida. Es el mismo tipo de ofrenda, pero es una ofrenda cocida en horno. Lo vimos de ahí del versículo 4 hasta el 6. Una ofrenda cocida después en cazuela. Son 3 formas distintas de cocer la harina, pero el principio es el mismo. Toman la harina, la amasan con el aceite, se cose de diferentes maneras y las diferentes maneras de cocer nos muestran diferentes formas de presentarlo delante de Dios. Así que está hablando a personas en ese tiempo, los que sí tenían horno, los que no tenían horno, ¿no? Si no tenías horno, entonces lo hacías en sartén. Benji, no tengo sartén, entonces lo haces en cazuela. Es decir, todos están incluidos en esta ofrenda de agradecimiento. Todos pueden agradecer. Tienes voz, puedes agradecer con tu voz. No tienes voz, puedes agradecer con tus manos. No tienes manos, puedes agradecer con tu mente. ¿Te das cuenta? Te está diciendo que puedes ser agradecido con lo que Dios te ha dado. Todos están incluidos, nadie está excluido. Y Dios, lo que veíamos, quiere que no tengamos excusas para acercarnos a Él. Ahora, la última ofrenda está en el verso 14 y esa ofrenda es de espigas verdes. El grano desmenuzado aquí no fue cocido, es un grano fresco. Espigas verdes, tostadas. Y las características son muy parecidas. O sea, ves harina, pero también ves otro ingrediente por ahí. Te pedí que lo subrayaras. Aceite, exactamente. Entonces estamos en esta primera parte, estamos leyendo, estamos observando y leímos donde dice se echará aceite o amasadas con aceite. El versículo 14 dice pondrá sobre ella, ¿qué? Aceite, ¿no? Y el aceite era y sigue siendo fundamental para preparar nuestros alimentos, ¿cierto? No, Benji, es que el aceite, no sé qué, bueno, ok. Hay muchos tipos de aceite hoy. Sin embargo, se usa para preparar los alimentos. Ok, tenemos aceite. Para tus notas también observamos incienso. Verso 1, verso 2, verso 15 aparece esta palabra incienso. Y el incienso lo que tiene como intención es hacer que el olor de la ofrenda fuera agradable. Ahora, ¿qué otro elemento? Mientras leíamos el texto, subrayaste o observaste, te dije que vieras, dice, sazonarás ¿con qué? Con sal, ok. Toda ofrenda que presentes no harás que falte jamás. Y hay una parte que dice, tu ofrenda, la sal del pacto de tu Dios. Así como la necesidad del aceite en la cocina, ¿qué otra cosa es necesaria? Sal, ¿no? Muy necesaria, porque en esa época no había refrigeración. Entonces, lo hemos platicado, la única manera de conservar los alimentos como la carne no solo era la sal para sazonarlos, sino prevenía la corrupción de los alimentos. Digamos que la sal es un agente natural conservador. Ahora, acompáñame rápidamente al libro de Números. Números capítulo 18. Números 18 en el verso 19. Dice, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieran a Jehová, las he dado para ti, para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal
perpetuo, dice, ¿delante de quién? De Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Es interesante porque la sal, así como hace que los alimentos no se corrompan y perduren, así el pacto de sal es una manera de Dios de decir, va a perdurar a través de los años, va a mostrar pureza, va a mostrar preservación. Ahora te dije desde el verso 11, también te pedí que notaras que no deberían incluir las ofrendas. ¿Te acuerdas? Es muy claro, ¿no incluyen qué? Levadura. La levadura es este agente de corrupción, todo lo contrario a la sal. Si la sal evita corrupción, la levadura ¿qué hace? Provoca corrupción. Un pedazo de levadura hace que la masa se infle, ¿no? A ver, iglesia, ¿quién de aquí hace pan? Levanta tu mano. Yo sé que ahí algunos hacen pan. ¿Quién le gusta el pan? Bueno. Y los que hacen pan bajan la mano. No, pues vas a estar pidiendo pan todo el tiempo. Ok, el pan. La levadura la incorporas en el amasado. Esta levadura corrompe la masa porque la levadura son estos microorganismos. Aquí fuiste a la iglesia a hacer pan, ¿no? Estamos en la parte de observar. Son microorganismos que cumplen una función muy importante. Lo que hace esta levadura es que se encarga de fermentar y entonces se llenan de bolsas de aire y en la masa y hace que el pan se haga esponjosito. Si tenías hambre, ahora ya tienes más hambre, ¿no? Entonces, la sal es lo contrario ¿a qué? A la levadura. Y me pide aquí en el texto, en las ofrendas, que no haya presencia de ¿qué, iglesia? De levadura, porque en Israel la levadura representaba, muchos de ustedes lo saben, ¿qué representaba la levadura? El pecado, ¿ok? El pecado corrompe. Y así como la levadura puede leudar la masa, el pecado nos puede corromper. Hay otra cosa que también sé que te llamó la atención ahí en el verso 11, aparte de la levadura, ¿notaste que no debía haber? Ninguna ¿qué? Miel. Y probablemente dices, ¿miel? Pero si la miel es deliciosa, ¿no? ¿De qué me estás hablando? Benji, pan, granos, miel, corderito, mejor ya mátame, ¿no? Solo me tienes aquí sentado leyendo. Esto sí es sacrificio, ¿no? Estar leyendo de comida y yo aquí sentado. Pero en el verso 11 me dice, ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con, subraya, levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Algunos comentaristas mencionan que la miel era un ingrediente favorito en las culturas paganas. Y miel era lo que ofrecían a sus dioses paganos. Por eso Dios no va a querer ser adorado de la misma manera que los dioses con D minúscula eran adorados. Y entonces vamos a ver más adelante un detalle, pero la adoración no tenía que ser gobernada por mis apetitos. Es por eso que la adoración al Señor no es si siento o no siento, no tiene que ver o no debería de ver mis sentimientos. ¿Están incluidos? Sí, sí están incluidos, porque no podemos desprendernos de ellos. Pero no tiene que ser un sentimiento, sino una decisión. Por eso observamos lo que en este aspecto la miel provocaba, ¿no? Vemos estas ofrendas. Notaste, a diferencia del capítulo 1, en esta ocasión las ofrendas se le dan ¿a quién? Al sacerdote, para ser presentadas. A diferencia del holocausto, el adorador metiendo las manos, ensuciándose de sangre. Aquí vemos que prepararon, le entregaron al sacerdote y el sacerdote a partir de ahí se encarga del resto. En el verso 8 lo vemos, y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Entonces vemos aquí al sacerdote como un mediador en esta ofrenda, aquel que recibe de mano del que ofrenda, lo lleva a la presencia de Dios, lo pone sobre el altar. Y hay actividad de los que ofrendaban, bueno, sí, solo que no va a ser en el altar. Piensa un momento, no es como que van a ir al súper por la harina. ¿Qué va a hacer cada ofrendante? Va a preparar la harina. Va a hacer todo el proceso en su casa, cuando le está preparando, escogiendo los mejores ingredientes que tiene en su casa. Esta ofrenda es para Dios.
La última característica de esta ofrenda es que otra vez aparece esta frase: olor grato ¿a quién? A Jehová. Lo que se busca con esta ofrenda entonces es agradar a Dios. Se separaba entonces una porción para el sacerdote, para los hijos de Aarón. Esta ofrenda no era quemarlo todo como lo vimos la semana pasada. Aquí tiene que ver con el fruto del trabajo del que ofrenda. Piensa por un momento, te piden un animal en el holocausto, ¿qué es lo que haces? Vas al rebaño, observas cuál es el mejor de todos, lo tomas y lo entregas, ¿cierto? Es realmente solo lo que hiciste fue ir a escoger y llevarlo y se quemaba. Pero cuando llegamos al capítulo 2, vemos que este tipo de ofrenda tienes que hacerlo tú. Tú siembras, tú cosechas, tú tomas el grano, tú lo mueles para hacer harina, tú lo amasas con aceite, tú lo coces y entonces lo llevas al templo. Esta es una dedicación y agradecimiento total de nuestro trabajo, de lo que físicamente tú y yo hacemos. Siempre estaríamos a ver, saca una hojita. ¿A qué se dedica cada uno de los que está aquí? Y entonces empiezan, músico, maestro, ingeniero, ¿no? Eso es lo que yo hago. No necesariamente es quien soy, pero es mi actividad. Esto es lo que estamos viendo en el capítulo 2. No solo es quién soy yo, capítulo 1, entrego quién soy. Capítulo 2, entrego lo que hago. ¿Te imaginas si Dios fuera como nosotros? ¿No me vas a obedecer? Entonces regrésame el oxígeno que te di. Porque así somos, ¿cierto? ¿No me quieres? ¿No me dices que sí? Ahí te va la consecuencia. Ahí te va mi ira, la ira humana. Dios no es así para nada. Entonces lo que está sucediendo aquí es que le está el pueblo dando gracias a Dios por todas las cosas, por el trabajo incluido. Una completa entrega es un completo agradecimiento y tiene que ver con lo que hago, con lo que hacemos día con día, porque este sacrificio tiene que ver con agradar a Dios. Esta ofrenda representa eso, todo lo que hago. Y entonces puedes tomar nota de esto. Esta ofrenda del capítulo 2 representa todo lo que hago. Señor, quiero hacerlo para ti. En serio, pero no quiero ir a ver a ese cliente porque siempre me grita y no sé qué. No quiero ir a la junta con mi jefe porque todo el tiempo. No quiero entrar en esa materia porque no. Sí, eso se trata lo que tú sientes. Pero si ves Levítico 2, ¿para quién lo estás haciendo? Para Dios. Y entonces vienes a lo que haces, cómo lo estás haciendo para Dios. Así que vemos la primera parte, referencia al pueblo de Israel. Vámonos rápidamente a la segunda. Vamos a ver a Jesús. ¿En serio podemos ver a Jesús en esta porción? Por supuesto. Y tal vez lo viste y te pedí que subrayaras, porque en cada ofrenda podemos ver al Señor. Primero, la harina tenía que ser ¿qué? Molida. La harina era fina, escogida y después molida. Isaías 53, verso 5, me menciona cómo Jesús, aquel que fue molido por mis pecados. Verso 5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Qué dice el texto ahí? Subraya. Molido por nuestros pecados. Ahí está. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. La palabra molido es romper en pedazos, quebrantar, desmenuzar. El Señor fue molido por nuestros pecados. Este capítulo muestra esta sombra de cómo Jesús iba a ser molido. Y quizá en ese momento ellos no lo están entendiendo, solo están moliendo el grano. Pero de la misma manera, así Jesús por nosotros. La segunda ofrenda era la ofrenda cocida, pasada por fuego. Iglesia, ¿Jesús pasó por fuego o por presión? Por supuesto que sí. La prueba fue entregar su vida y lo podemos ver en el Monte de los Olivos. Está pidiéndole al Señor que quitara esa copa, angustiado hasta la muerte, estaba sudando gotas de sangre. Hebreos capítulo 12, si puedes ir rápidamente, Hebreos 12 en el verso 2. Dice, es un texto muy conocido por la iglesia, dice, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. ¿Quién es Jesús? El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, subraya, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús menospreció
Oprobio es vergüenza, la vergüenza de estar ahí, desnudo en un madero, sufre la cruz. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Y cuando vemos esta ofrenda cocida por el fuego, así vemos al Señor pasando por este castigo, sufriendo la cruz por ti y por mí. Tercera ofrenda, la ofrenda del grano desmenuzado. Significa golpeado. Te hago una pregunta, ¿Jesús fue golpeado? Absolutamente. No solamente eso, Jesús se compara a sí mismo con un grano. Mira lo que dice Juan 12:24, para tus notas. Juan 12:24. Jesús, para darte contexto, está diciendo que llegó la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Llegó la hora de entregar mi vida, de glorificar al Padre. Y dice el verso 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra, ¿qué dice? Y muere, queda solo. Pero si muere, subraya el texto que dice, lleva mucho fruto. En el contexto es cuando Jesús dice, el verso 25, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, ¿qué dijo Jesús? Para vida eterna la guardará. Él vio el fruto de su aflicción. ¿Sabes quiénes somos? Ya te lo dije, ya te contesté la pregunta. El fruto de su aflicción. Somos nosotros. Nosotros somos ese fruto. El sufrimiento de Jesús y su muerte trajo fruto. Hay fruto cuando tú y yo morimos a nosotros mismos para que Él viva a través de nosotros. Lo dije hace ratito. Podríamos estar haciendo cualquier otra cosa. Es más, ¿por qué no estás haciéndolo? Pues porque aquí me están agarrando y no me dejan pararme, Benji. Puede ser, pero no creo que sea el caso de la mayoría. No solo en esta iglesia, en todo el mundo. ¿Qué te constriñe? ¿Qué te haces decir, Señor, quiero escuchar tu palabra? ¿A dónde iré? Ya fui a todo lo demás, ya fui a tal filosofía, ya fui a tal religión, ya fui a tal forma de pensar. ¿A dónde iremos si solo qué dice el texto? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, morirá a nosotros para que Él viva a través de nosotros. Ahora estamos hablando de ofrendas de alimentos, ¿cierto? Del día a día. Algunos de ustedes desayunaron, otros no, otros están preparando y haciendo hambre para el ratito ir al buffet, ¿no? Está bien. Pero mira lo que dice Juan 6 en el versículo 47. Juan 6 en el verso 47 Jesús está hablando y dice, de cierto les digo, lee conmigo, el que cree en mí, ¿podemos repetirlo? El que cree en mí tiene vida eterna. Palabras poderosas y eternas. O es una locura lo que acabamos de decir, o es una mentira lo que acabamos de leer, o es ¿qué? La verdad. Creer en Jesús es igual a ¿qué? Tener vida eterna. ¿Estás tomando nota? Toma nota de eso. Ahí está tu fórmula. Creer en Jesús es igual a tener vida eterna. Creer en Jesús como el Hijo de Dios que pagó el precio de mis pecados, fue molido por mis pecados, sufre la cruz, fue golpeado y murió para traer frutos. Tú y yo decimos, creo en Él. Y si creo en Él, ¿qué dice el texto? Tengo vida eterna. Y Jesús dice, de cierto es la neta. Es lo que significa, es la verdad. Es la verdad lo que Jesús está diciendo. Eso es lo que significa de cierto. Y luego mira el verso 48. Ve la declaración de Jesús. Estamos hablando de ofrendas de Levítico capítulo 2, ofrendas de alimento. Y entonces ves el verso 48 de Juan que dice, yo soy el pan de vida. ¿Puedes repetirlo? Yo soy el pan de vida. Verso 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto. Oh, sorpresa. ¿Qué pasó? Murieron. Entonces dice en el verso 50, apuntándose a sí mismo, es el pan que desciende del cielo para aquel que de él come, ¿qué dice el texto? No muera. Lo vimos el domingo pasado. ¿Adán murió cuando desobedeció? Sí. Solo se vio años después, pero se rompió la separación y lo que él está diciendo es que
tengas nuevamente. Jesús está diciendo, ten nuevamente esa relación conmigo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, ¿qué dice el texto? Vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y no, antes de que te hagas esa pregunta, Dios no nos está invitando al canibalismo, ¿ok? La Biblia es un libro contextual y se lee en su contexto. ¿De qué está hablando? Está hablando de creer. Lo que comes se hace parte de ti. Eso es lo que sucedió con los chilaquiles en la mañana. Ya se llaman como tú. Ya son como tú. Ya son parte de ti. Lo que está sucediendo aquí es que Jesús dice, cree en mí, hazme parte de tu vida, yo soy el pan que trae vida. ¿Y qué vimos en Levítico capítulo 2? A Jesús como el pan de vida que trae vida. Si crees en Él, ¿qué dices con los libros? Ay, es que compré un libro y me lo comí en un día. ¿No dices eso? Me comí el libro, estaba buenísimo. Lo hice parte de mí, lo disfruté muchísimo. Eso es lo que está diciendo el texto. Cree en Él. Si tú crees en Él, tienes vida eterna y vivirás para siempre. Eso es lo que la palabra de Dios me enseña acerca de Jesús como el pan de vida. Jesús es el que nutre nuestra vida. Mientras tú y yo nos acercamos a Él, meditamos en su palabra. Que vimos hace ratito esta voz del cielo que termina diciendo, a Él oíd. Ok, regresa a Levítico. Vimos 3 ingredientes. Si tomaste nota hace ratito, número 1 es aceite. Número 2 es incienso. Y el tercero, ¿cuál es? Sal. Muy bien, vamos caminando, vamos juntos. Aceite. Toma nota de esto. La Biblia relaciona el aceite con el Espíritu Santo. Zacarías capítulo 4. Zacarías el profeta está teniendo una visión, ve 2 árboles de olivo que dan aceite para el candelabro de oro, y Zacarías 4:6 dice el verso, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, lee conmigo iglesia, lo sabes de memoria, no con ejército, ¿qué más? Ni con fuerza, sino con mi espíritu. ¿Quién lo firma? Ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué estás pasando en tu vida hoy? ¿Ese elemento que tú piensas que te hace falta? Sí, probablemente en los términos normales es lo que naturalmente necesitas, pero Dios te está diciendo, hay un ejército frente a ti y traen armas y quieren destruirte y tú no tienes armas y no tienes fuerza para defenderte. Cualquier otro diría, lo que necesito es una bomba atómica, unos misiles para lanzárselos, ¿no? ¿Y qué dice el Señor? No es con ejército. ¿Qué más dice? No es con fuerza. ¿Con qué es? Con mi espíritu. El aceite representa al Espíritu Santo una y otra vez en la palabra. Prometido cuando Jesús asciende al cielo, iba a enviar al Consolador. Iba a enviar otro como Él que esté en cada uno de nosotros. Por eso esa ofrenda necesita incluir el aceite. No puedo dejar de ver al Señor. En el aceite vemos al Espíritu Santo en Jesús. Lucas capítulo 4, el Señor Jesús está en la sinagoga del pueblo, está en Capernaum y dice que le tocó ese día la lectura del libro. Y toma el libro de Isaías y lee estas palabras. Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y si estás ahí, por favor subraya todo este verso, porque esto es para ti, esto es para mí. Lucas 4:18, cuando viene el Espíritu del Señor sobre Jesús, el Espíritu de Dios sobre Jesús, dice para dar, ¿qué dice? Buenas nuevas a los pobres. Pon un número 1. Me ha enviado, número 2, a sanar a los quebrantados de corazón. Número 3, a pregonar libertad a los cautivos. Número 4, vista a los ciegos. Y número 5, a poner en libertad a los oprimidos. Y número 6, a predicar el año agradable del Señor. Más adelante dice el texto, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Es decir, es Jesús diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí. He sido enviado con este propósito para sanar a los quebrantados de corazón, y probablemente tú hoy vienes con el corazón no roto, rotísimo.
Nada más que pues, obviamente no vas a ir necesariamente caminando llorando y llorando. Nos lo aguantamos. Pero si empezamos a abrir el folder, hay muchas cosas en tu vida y en la mía que no están bien y que necesitan restauración. Y callar eso no significa que no esté ahí. Bueno, probablemente vienes con el corazón roto. Bueno, quebrantado es esa misma palabra, molido, roto, quebrantado. Jesús fue enviado para sanar tu corazón también, el mío. Pregonar libertad a los cautivos. Pregunta, ¿te sientes encerrado? ¿Cautivo de tu pecado? ¿Quieres cambiar pero no puedes? Y lo has intentado una y otra vez, te sientes encerrado. Dios vino precisamente a ti que te sientes así. Vista a los ciegos. ¿Cuántos de los que estamos aquí no decimos, cómo fui tan ciego para no ver lo que venía? Tantas cosas estaban frente a mí y fui tan ciego. Creí una mentira y ni siquiera sabes a dónde ir ahorita. Porque así como un ciego no sabe a dónde dirigirse, necesita la ayuda de alguien. Bueno, aquí está el Señor, ha sido enviado para darle ¿qué? Vista a los ciegos. Poner libertad a los oprimidos. Si te sientes oprimido, hay muchos que tienen el peso de su culpa y es muy grande sobre ustedes. Que parece que no puedes levantarte del piso porque ha sido tanto lo que has hecho, lo que te han oprimido. Pero mira lo que dice Jesús, viene a poner libertad para quitarte todo el peso porque ya cargó con tu pecado o tu pecado en la cruz del Calvario. Así que piensa por un momento que Levítico 2 tiene que ver con lo que Dios hizo por ti y entonces en agradecimiento tú vas a venir. ¿Qué necesitas? El aceite que representa ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Qué otro ingrediente vemos ahí? Incienso, ese olor grato. Vimos la semana pasada cómo el Señor se dio a sí mismo. En Efesios 5:2, solo escúchalo, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante, sacrificio a Dios en olor fragante. Así que vemos de la misma manera a Jesús. ¿Y el tercer ingrediente cuál es? Sal. Vemos la pureza de nuestro Señor. Veíamos la sal como este agente que evita corrupción, que preserva. ¿Y qué es lo que pasó ahora en la pandemia? ¿No? Si alguien estaba contagiado, ¿qué hacíamos? ¿Lo abrazábamos? No, pues hasta en el súper, ¿cuántos metros? 1 metro de distancia. ¿Por qué? Porque nos contagian, ¿cierto? Pero ahí tienes a Jesús caminando y se encuentra con leprosos. Ay, no, leprosos no. Va y los toca. Generalmente, ¿qué hubiera sucedido? El leproso, ¿qué hace? Contagia. No con Jesús. Jesús toca y ¿qué hace? Sana. Y es que a veces venimos así, ¿no? Es que yo no me puedo acercar al Señor, no puedo ir a la iglesia, mira cómo estoy, mira cómo soy, mira lo que hago, mira lo que pienso. Si tú te acercas al Señor, no contagias al Señor. El Señor te sana. Acércate. Tocaba a los ciegos. ¿Y qué pasaba con los ciegos? ¿Te estás dando cuenta? ¿Estás observando cómo verdaderamente Jesús era evidente su pureza? Interesante ver a Jesús caminando y sanando a todos. Jesús dice, 2 Corintios 5:21, dice, el que no conoció pecado. El Señor no tuvo pecado, no hubo engaño en su boca. Y la ofrenda no incluía 2 ingredientes. ¿Cuál era el primero? Levadura. 2 Corintios 5:21, Jesús no tenía levadura, no tenía pecado, pero tampoco incluía miel. Y también aplica al Señor Jesús, porque el Señor dio un paso amargo para que nosotros pudiéramos tener lo dulce. Él recibió el castigo para que nosotros disfrutemos de la paz. El Salmo 69:21, que es un salmo mesiánico, dice, me dieron a comer lo amargo, la hiel. No bebió lo dulce, al contrario, bebió lo amargo para que tú y yo disfrutemos la dulzura de su presencia. En esta ofrenda había un mediador, se presentaba al sacerdote.
El sacerdote lo llevaba al altar y el Señor es el único mediador. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses? Uno. Con D minúscula, todos los que quieras. Con D mayúscula, uno. Un solo mediador entre el único Dios y nosotros. ¿Cómo se llama ese mediador? Jesucristo, hombre, nos acercó, nos reconcilió. Él es nuestro mediador. Por eso no predicamos de personas o iglesias o predicadores, predicamos a Cristo Jesús. Pon tus ojos en Cristo Jesús. Ve a la cruz, obsérvalo. Estas ofrendas tenían que ser agradables a Dios y vemos que la vida de Jesús agradó a Dios Padre. Terminemos entonces. Vimos a lo concerniente al pueblo de Israel. Número 2, ¿qué vimos? Lo concerniente ¿a quién? A Jesús. ¿Qué les parece si nos ponemos un espejo ahora en nuestra dirección? Levítico 2, ¿cómo se relaciona este capítulo a mí? Vamos paso a paso, muy rápido. Primero vemos esta palabra oblación, es decir, agradar a Dios. ¿Sabes? Hay unos que no les importa. Está el que cree, el que no cree, y ya te la sabes, el que cree que cree. El que no cree no le importa. No cree en Dios. Y tú y yo podemos dar todos los argumentos, pero no podemos cambiar el corazón de nadie. La Biblia dice que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es un necio. La Biblia lo dice. Pero el único que puede transformar el corazón de esa necedad que todos estábamos, ¿quién es? Dios. ¿Ok? Hay quien sí cree. Yo creo que hay Dios. Él me ha dado la fe, creo en Él. Pero hay quienes creen, que ponen sus propias condiciones. Esta es la manera que yo voy a agradar a Dios. No lo que dice la Biblia, lo que yo digo acerca de agradar a Dios. De una vez te digo, no hay forma de que tú y yo podamos venir a agradar a Dios si no venimos primero a la cruz, al sacrificio perfecto de nuestro Señor. Pero Benji, hoy ayudé a 3 abuelitas a cruzar la calle, no sabes cuánto di dinero. Está muy bien, te felicito. Sigue ayudando a la gente. Pero eso no te hace estar en una correcta relación con Dios Padre. Si tú y yo no venimos primero a la cruz para ver cuánto costó haber perdonado a un pecador como tú y como yo, entonces no lo hemos entendido, porque en la cruz es el lugar donde nos encontramos al Señor dando su vida por nosotros, muriendo por nosotros, el lugar donde fue transferido nuestro pecado y tú y yo recibimos a cambio su justicia. Ahí comienza nuestra vida. No cuando ya completamos todos los navegantes, cuando ya hicimos todo el instituto bíblico, cuando ya tenemos título. No es ahí. Es cuando venimos al pie de la cruz y decir, gracias Padre, gracias Jesús. Gracias por estar aquí, gracias por salvarme. Quizá hoy te identificaste con esto. Quizá cuando viste que el Señor vino a sanar corazones rotos y dices, sí, Benji, mi corazón está roto. Tal vez dices, sí, Benji, estoy prisionero. Tal vez dices, sí, Benji, estoy muy ciego. Tal vez dices, Benji, estoy oprimido. Bueno, Jesús vino a darte libertad. Y el único lugar donde vas a encontrar esa libertad es en el sacrificio de Dios, en la cruz del Calvario. Esas son buenas nuevas. Hay muchas buenas nuevas. ¿Qué tienes ya trabajo? ¿Qué te duplicaron el sueldo? ¿Qué tienes carro nuevo? ¿Qué bueno? Si esas cosas nos alejan de Dios, entonces no son tan buenas. Sin embargo, la buena noticia es esta. Jesús dio su vida por ti y te ama. Recibe eso, abrázalo. Si hoy estás aquí escuchando, si estás conectado en internet y no has entregado tu vida a Cristo, esto es para ti. Si tú ya eres creyente, también esto es para ti. Porque a veces pensamos, no, el evangelio es una vez y listo, ¿no? Créeme, el evangelio es para ti y para mí todos los días. Y si bien no es para salvación porque ya somos salvos, es porque Dios nos da esa fe para creer, pero ahora necesitamos ser santificados.
Yo no puedo engañar a Dios pensando que si hago esto, que si dejo de hacer esto otro, ya estoy listo, ya cumplí. No, Él lo cumple en la cruz del Calvario. Y te decía que las ofrendas incluían 3 ingredientes. ¿Cuáles eran? Aceite, ¿qué más? Incienso y ¿qué más? Sal. Creemos que cuando depositamos nuestra fe en el Señor Jesús, algo sucede. El Espíritu Santo viene a ti. De hecho, vino para que tú recibieras el regalo de salvación. ¿En serio? Sí. Es lo que la palabra enseña. Mora en ti. Somos templo del Espíritu Santo. Pero también la Biblia me dice que el Espíritu Santo lo puedes entristecer cuando vivimos en pecado. El Espíritu Santo no es una energía. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es una persona con la que puedes relacionarte. Es Dios. Efesios 5:18. Es un mandato. Está en imperativo. Y si llegas a él y lo puedes subrayar, subráyalo. ¿Qué dice el texto? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, lee conmigo, sed llenos del Espíritu. ¿Lo podemos leer otra vez? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y el aceite nos muestra a su Espíritu en nuestra vida, la necesidad que todos tenemos de ser llenos del Espíritu de Dios. Si tú y yo estamos llenos del Espíritu de Dios, nuestra vida va a cambiar completamente. No tus esfuerzos, no tus métodos, no tus ganas. El Espíritu Santo viene y te transforma. El fruto del Espíritu lo estudiamos en Gálatas, porque el fruto de nuestra carne ya lo conocemos, ¿cierto? Está presente, es evidente cuando estamos en la carne, pero el Espíritu de Dios se ve evidente en una persona que agradece a Dios en todo y por todo. Me enfermé, gracias Señor. Tú tienes el propósito. Perdí mi trabajo, Dios, gracias. Si esto me va a acercar más a ti, tú sabes cómo proveerme. No reclamamos a Dios, no decimos, ay, porque y yo trabajé tanto y yo me merezco, sino verdaderamente un corazón agradecido. Apocalipsis 5:8 vemos un ángel que tiene una copa llena de incienso, es lo que estamos hablando, y dice, estas son las oraciones de los santos, primero aceite, después incienso. El incienso se relaciona con oraciones en el Nuevo Testamento. Nuestra vida llena de oración. ¿Y sabes cuál es tu oración y mi oración primordial? Después de leer el punto anterior es, Señor, lléname ¿de qué? ¿De riquezas? Señor, lléname ¿de qué? ¿De felicidad? ¿De experiencias increíbles? ¿Lléname de followers? ¿Qué es lo que tú le pedirías? ¿Lléname de quién? De tu Espíritu Santo. Es una oración que tú puedes hacer. Señor, lléname de tu Espíritu. Te necesito, Señor. Y Jesús dice que nosotros, aun siendo malos, sabemos dar ¿qué? Buenas dádivas a nuestros hijos. Imagínate el Padre Celestial, ¿cómo no nos dará el Espíritu Santo a quien se lo pide? Otro ingrediente, habla de la sal. La palabra de Dios dice que somos la sal ¿de qué? De la tierra. Este agente anticorrupción, Dios nos ha llamado a ser sal en este mundo, pero cuando la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada. La sal me ayuda a limpiar la corrupción. En Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Así que busquemos en la llenura del Espíritu Santo, en la oración, en nuestra conversación, entregar nuestras palabras a Dios. 2 puntos que no debía de tener: levadura y ¿qué más? Miel. 1 Corintios 5:6 dice, no es buena vuestra jactancia. Había un tema de pecado en la iglesia de Colosas, de Corinto, perdón. Y dice, ¿no sabéis que un poco de levadura, qué dice el texto? Leuda toda la masa. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.
Jesucristo ya murió por nosotros, Él ya pagó el precio de nuestros pecados. Creer en Él significa que el pecado ya no tiene poder sobre mí, ha quitado el poder del pecado sobre mi vida. Hoy somos salvos de la paga del pecado, que es la muerte. Hoy somos salvos de la esclavitud del pecado. ¿Saben qué todavía falta? Que seamos salvos de la presencia del pecado, y eso va a suceder. Por eso, de domingo a domingo, no sé cómo te fue esta semana, pero seguimos batallando, aún siendo cristianos. El pecado, el Señor Jesús ya lo pagó y lo venció en la cruz, pero la verdad es que este hombre viejo, yo le llamo mi Gollum, si les gusta el Señor de los Anillos, y le gusta asomarse de vez en cuando, cada rato se asoma y la palabra me está diciendo: quítate del viejo hombre, anda como un hombre nuevo. La levadura habla de eso. Necesito limpiarme de la vieja levadura. Y hay otro tema con la miel. La miel, decía el comentarista, la levadura hace que la comida artificialmente se haga agria, y la miel hace que la comida artificialmente sea dulce. No, le falta un poquito más de miel, entonces le pones, pero no es el sabor original de lo que estás comiendo, le pusiste miel. Saben, a veces eso nos pasa a nosotros en nuestra relación con Dios. Dios no quiere esos elementos artificiales en nuestra adoración. ¿Sabes algo? Como te lo digo siempre, bienvenido a Semilla, vas. Ven como eres. No le eches miel. No está en mí levantar mis manos, Benji, no está en mí cantar, solo quiero escuchar. No pretendas. Al revés, quiero levantar mis manos, quiero adorar al Señor. Hazlo. Está bien. Al final lo que estamos viendo es que el que produce eso es Dios. Ven como sacrificio vivo, así de agrio o dulce como seas, porque Él te va a transformar. No te va a dejar así, te va a hacer como Él. Y también el tema de la miel, Proverbios 25-27 dice: comer mucha miel no es bueno. Pero miren a qué está relacionado: ni buscar la propia gloria es gloria. Tampoco debe estar en nuestra ofrenda a Dios, porque compara la miel con la vanagloria. Te dicen: ay, qué bonito oras, wow, ya acabaste los discipulados. Y puedes hasta pensar: oye, sí voy muy bien. No, es que sí me he esforzado todas las mañanas ese devocional, ya memoricé 2 versos. No, sí estoy muy bien. ¿Sabes? Al principio era un incentivo: ven y lee la palabra, memoriza la palabra, pero ahora dice: no, pues ¿cuál Dios? Yo estoy haciendo la obra, ¿no? Yo lo estoy haciendo en mí. No, cuidado, vengamos a la cruz del Calvario. Este mediador en esta ofrenda es Jesús, no solamente para salvación, sino todos los días. Jesús mismo nos compara con un pámpano, como ramas, y Él es el tronco. Dice: separados de mí, nada podemos hacer. Así que, ¿qué les parece si oramos? Y de una manera muy práctica, en una ofrenda de agradecimiento. Generalmente pensamos ofrendas en relación a diezmos, ofrendas, dinero, cosas, pero te estás dando cuenta que es una ofrenda como mi vida completa. Así que la razón por la que pido que cierres tus ojos es para que sea tú y Dios. ¿Por qué no le das gracias? En tu mente, agradece lo que Dios ya te dio. No, Benji, es que tengo un buen de peticiones. Antes de esas peticiones, te animo a que agradezcas lo que ya tienes. Solo da gracias. Señor, gracias por mi vida, gracias por la salvación, gracias por la palabra, gracias por mi familia. Da gracias. Agradece al Señor. Él conoce tus necesidades, créeme. Y si aún no te lo ha dado, es por algo. No te lo des tú mismo. No te autoheredes, tú no quieres eso. Tú no quieres heredarte y adquirir deudas y esclavitud.
y que se rompa tu corazón porque has estado esperando tanto tiempo una relación, has puesto tu confianza en una posición, en aceptación. Si te invito es a que seas sincero. Es más, incluso si estás enojado, dile al Señor: Señor, estoy enojado. No te quedes con nada, aprovecha este momento. Es tú y Dios, acuérdate. Pero te voy a hacer una invitación. Y voy a pedir que uses un poco tu imaginación. ¿Me acompañas al Calvario? ¿Me acompañas a este monte de la calavera? ¿Podemos ir 2000 años atrás? Ahí estuvo Jesús colgado en un madero por ti. Y mientras te acercas al Calvario, te animo a que dejes todas tus peticiones y quejas al pie de la cruz. Y te animo a que agradezcas. Gracias, Jesús. Yo merecí estar ahí. He hecho todo lo necesario para romper mi matrimonio, romper mi familia, destruir mi vida. Y no me has pagado mal por mal. Por eso hoy solamente en mi corazón hay gratitud. Y di junto conmigo: gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Señor, gracias por tu palabra. Al darnos cuenta de cada uno de estos detalles y encontrarte en este lugar, sabemos que no quedaste ahí, Señor, en esa cruz. Costó, pero resucitaste al tercer día, tal como lo dijiste. Y hoy es preguntarnos: ¿qué es lo que quieres de nosotros? Déjanos entregarlo, Padre. A ti te plació que viniéramos primero a ti, Señor, primero a la cruz, a entregar nuestras vidas. Todos los días, Señor, venir a tu cruz y recordar las buenas nuevas que nos dan libertad. Dios, y una vez que nos levantemos agradecidos, seamos sal, compartir con los demás. No ser egoístas, Señor. Tenemos la verdad que necesita este país y este mundo en nuestros corazones. Este tesoro en vasos de barro, Señor. Pero para eso, Señor, queremos ser sin levadura, limpiándonos de la vieja levadura, Señor. Sacándonos a esa vanagloria que solo busca que estemos nosotros siempre ganando, siempre en primer lugar, siempre se trate de nosotros. Ya no, Señor, tú vas a ser el primero en nuestras vidas siempre. Gracias por tu sacrificio que ha cambiado nuestra vida, Señor. Ahora queremos caminar conforme a tu amor, Señor. Traerte gloria y honra a ti, a nuestra vida diaria, Padre. Ayúdanos, llénanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén.